Hola, bienvenidos a este análisis geotécnico. Hoy vamos a explorar un concepto absolutamente fundamental en la ingeniería civil. Y es que, al final del día, un edificio o una enorme infraestructura es solo tan seguro como el terreno sobre el que se asienta. Vamos a desgranar exactamente cómo los expertos evalúan el subsuelo, combinando ensayos in situ y pruebas de laboratorio, para garantizar que cualquier proyecto a gran escala sea un éxito rotundo. Bueno, vamos directos al grano. Hoy estructuraremos este recorrido en 6 puntos clave. Primero, explorando el subsuelo. Segundo, pruebas in situ. Tercero, ensayos de penetración. Cuarto, presiómetro y veleta. Quinto, análisis de laboratorio. Y por último, la integración geotécnica total. Empezamos con el punto número 1, explorando el subsuelo, el entorno geotécnico. La mecánica de suelos es, literalmente, el pilar de cualquier obra. Evaluar el terreno con precisión es una necesidad absoluta para diseñar cimentaciones eficientes y, sobre todo, seguras. Pensemos en esto como si fuéramos médicos examinando a un paciente. Las pruebas de campo son como tomarle el pulso mientras corre en una cinta de correr. Nos permiten ver las condiciones reales, en su entorno natural, con resultados inmediatos. Por otro lado, las pruebas de laboratorio son más bien como extraer una analítica de sangre. Aislamos las variables en condiciones estrictamente controladas para entender las propiedades físicas y mecánicas más profundas. Ambas aproximaciones son vitales para dar con el diagnóstico correcto. Pasamos a la sección 2, pruebas in situ, sintiendo el terreno. Claro, antes de empezar a perforar a ciegas, hay que usar la geofísica. Herramientas como el radar de penetración terrestre, el famoso GPR, o la sísmica de refracción actúan como una verdadera radiografía del suelo. Nos permiten detectar heterogeneidades, ver distintas capas estratigráficas o incluso descubrir cavidades ocultas sin ser invasivos. Todo este mapeo nos guía con una precisión milimétrica hacia el lugar exacto donde debemos introducir las sondas físicas, maximizando la representatividad de todo el estudio. Sección 3. Ensayos de penetración, midiendo la resistencia. Aquí entramos en una auténtica sopa de letras que resulta fundamental entender. Tenemos, por ejemplo, el mítico ensayo SPT, que deja caer una maza de 63,5 kilos para hincar un tubo partido. Un clásico ideal para suelos granulares. Por otro lado, el CPT empuja un cono de forma continua para medir la resistencia en la punta y la fricción en suelos más finos. Y si además mide la presión de poros, se llama CPTU. También contamos con el dilatómetro para medir la rigidez horizontal, el DPSH para estudiar terrenos a gran profundidad y el DPL, que es un equipo mucho más ligero, ideal para evaluar las bases de futuros pavimentos. El punto crucial en todo esto, el verdadero quid de la cuestión, es el concepto del valor n corregido. Cuando se hace un ensayo SPT en campo, simplemente se cuentan los golpes necesarios para hincar el mostrador, pero resulta que cada máquina en el mundo tiene su propia eficiencia mecánica. Así que, al ajustar matemáticamente ese número inicial a una energía de impacto estándar de 60 kg/metro, obtenemos el famoso N100. Este valor estandarizado es el que permite a los ingenieros comparar datos entre distintas obras de forma rigurosa y estimar la capacidad portante con total seguridad. Vamos con la sección 4, presiómetro y veleta, deformación y corte. Hablemos del ensayo de molinete, más conocido como la veleta de campo. Consiste en un dispositivo con 4 paletas de acero que se introduce directamente en arcillas o limos saturados y se hace girar de forma controlada. Al medir el torque o momento de torsión necesario para cortar ese cilindro virtual de tierra, obtenemos inmediatamente la resistencia al corte pico no drenada. Además de los equipos pesados, hay versiones portátiles súper prácticas, como el penetrómetro o la veleta de bolsillo, que nos sirven para hacer estimaciones rapidísimas in situ. Es un procedimiento realmente elegante y muy efectivo en suelos blandos. Por su parte, el presiómetro tiene un funcionamiento fascinante. Es una sonda cilíndrica que se mete en una perforación previa. Al llegar a la cota deseada, se expande radialmente, aplicando una presión lateral creciente contra las paredes de la excavación. En el fondo, este instrumento está simulando a escala exacta cómo una futura cimentación profunda empujará el terreno hacia los lados bajo el enorme peso de la estructura. Ahora bien, hay un detalle crítico. Esa sonda se expande gracias a una membrana protectora, a menudo de poliuretano, que sufre muchísima dilatación. Un paso absolutamente innegociable antes del ensayo es calibrar esta membrana en la superficie. ¿Por qué? Pues porque la propia goma ofrece una resistencia estructural al hincharse. Si no restamos esa resistencia interna de las lecturas de presión que tomamos abajo, acabaríamos sobreestimando la rigidez del suelo, y eso comprometería enormemente la seguridad del diseño. Al procesar minuciosamente la curva de presión contra deformación, extraemos 2 joyas inestimables: el módulo presiométrico y la presión límite. Con esta información tan precisa, el diseño de cimentaciones profundas, como puede ser empotrar pilotes en arcillas margosas, deja de ser una estimación teórica hiperconservadora, para convertirse en un diseño estructural milimétrico y totalmente optimizado.
Llegamos a la sección 5. Análisis de laboratorio. Precisión bajo el microscopio. Cambiamos de escenario. Este es el entorno de alta precisión donde las muestras inalteradas revelan todos sus secretos. Ensayos mecánicos fundamentales como la compresión simple, el corte directo y las pruebas de consolidación forman el verdadero núcleo duro de un buen informe geotécnico. En este ambiente de absoluto rigor, medimos propiedades vitales que nos dicen, por ejemplo, cómo se va a asentar y deformar el terreno con el paso de los años bajo el peso de un edificio. Pero el gran protagonista del laboratorio es sin duda el sofisticado ensayo triaxial, con sus 3 variantes principales, el UU, el CU y el CD. Tomemos como ejemplo el riguroso procedimiento CU o consolidado no drenado. Primero, aplicamos a la muestra una presión perimetral que simula el confinamiento real a esa profundidad. Luego, la saturamos de forma artificial. Después, abrimos las válvulas de drenaje y comenzamos un registro exhaustivo de los cambios de volumen en intervalos de tiempo exactos. Es un auténtico ejercicio de paciencia. A veces se requieren 25 horas continuas tomando lecturas, pero la espera compensa con creces, porque nos permite trazar los círculos de Moore y las envolventes de falla. Básicamente, descubrimos el código genético mecánico del suelo. Y finalmente, la sección 6. Integración geotécnica total, uniendo las piezas. La verdadera magia de la ingeniería ocurre al cruzar los datos de manera inteligente. Las propiedades tan analíticas y puras que sacamos del laboratorio, como el ángulo de fricción interna o la cohesión, se calibran continuamente con los valores empíricos que nos dieron pruebas como el SPT o el CPT ahí fuera, en el terreno. Al trabajar de este modo iterativo, las complejas simulaciones numéricas de los asentamientos se vuelven increíblemente precisas y quedan 100% validadas. Y todo esto ilustra de forma brillante nuestro objetivo final. Cruzar estudios de campo y de laboratorio evita el gravísimo error de gastar un dineral sobredimensionando zapatas o pilotes por simple miedo a lo desconocido. Y a la vez impide que pasemos por altos riesgos críticos ocultos bajo tierra. Así logramos que la inversión del estudio se ajuste de forma proporcional a la realidad del proyecto, garantizando sin fisuras la viabilidad y, por supuesto, la seguridad del diseño. Para terminar, nos queda una reflexión clave. Detrás de la inmensa fachada de cada rascacielos o puente hay un complejo e invisible entramado de fuerzas bajo tierra manteniéndolo todo en perfecto equilibrio. ¿Acaso los grandes proyectos de construcción están escuchando verdaderamente la historia que la geología intenta contar? Un buen reporte geotécnico profundo no es un mero trámite de papeleo. Es la llave maestra para levantar infraestructuras sobre bases inamovibles. Gracias por acompañarnos en esta explicación. Es fascinante pensar que la próxima vez que caminemos sobre una gran obra, seremos conscientes de la inmensa cantidad de ciencia que está sosteniéndolo todo justo bajo nuestros pies.